En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ayer hablábamos acerca del Tríodo Pascual. Para los que no vinieron, el Tríodo Pascual da comienzo a la celebración más importante de nuestra iglesia, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. ¿Por qué es la celebración más importante? Bueno, porque es donde el Señor muere por nosotros y donde el Señor nos abre la entrada al cielo, nos da la salvación. El día de ayer hablábamos cómo Jesús el Jueves Santo instituye la Eucaristía, instituye el sacramento del sacerdocio, el sacerdocio, y también instituye el sacramento del amor. El gesto de que Jesús lavara los pies a los discípulos, vimos que era una manera de cómo enseñarlos a servir, y cómo Jesús, siendo Dios, siendo el Maestro, toma la condición del esclavo más bajo para lavarle los pies a sus apóstoles, y les dice que eso lo tienen que hacer también ellos. Después viene el Viernes Santo, como lo conocemos, pero ayer hablábamos acerca de los nombres correctos. El nombre correcto es Viernes Santo en la Pasión del Señor. Ese es el nombre correcto. Si ponemos atención, el día jueves que vengamos al Tríodo Pascual, después de que se termine la celebración de la institución de la Eucaristía, el sacerdocio, la Cena del Señor, no va a haber bendición, y muchos que no están acostumbrados a venir o que venimos muy poco, se nos va a hacer raro, va a decir: el Padre se le olvidó darnos la bendición el día jueves. No se le olvidó dar la bendición, no se da la bendición el jueves porque la celebración aún no termina. Acuérdense, el Tríodo Pascual comienza el jueves, pero continúa el viernes y termina el sábado en la vigilia pascual. Entonces, el jueves no va a haber bendición, para que no se saque de onda, o luego después va a decir: Padre, se le olvidó darnos la bendición. Y no le da la bendición, él solamente se retira. Ese día también, ¿qué va a suceder? Se van a consagrar hostias de más, porque el Viernes Santo no hay misa, no se puede celebrar la misa, no se pueden celebrar los sacramentos, con excepción de la confesión o la unción de los enfermos en peligro de muerte. De ahí en más no hay misa el día viernes. Entonces, el jueves se van a consagrar hostias de más para ser consumidas el día viernes. También el jueves, que yo le invito a que si tiene oportunidad lo haga. Normalmente el jueves, después de que se termina la celebración, el Santísimo es trasladado, ¿ok? Ojo, no es una procesión. El Padre es el único que va a agarrar el Santísimo y Él es el único que debería de caminar con Él. Nosotros, la manera correcta litúrgicamente es permanecer de rodillas. Y yo le invito a que este Jueves Santo usted se quede hasta el final. Porque ¿qué sucede después de que el Santísimo es trasladado? Se va a desnudar el altar. Se le van a quitar todos los manteles, se va a quitar las velas, no va a haber nada. El sagrario va a estar abierto, se tapa la cruz. ¿Por qué? Porque el viernes nosotros vamos a conmemorar la muerte de Jesús. Entonces, el sagrario tiene que estar abierto. ¿Por qué? Porque Jesús no va a estar ahí. Jesús, el viernes es el día que muere por nosotros. Entonces, vamos a contemplar el misterio o lo que sucede dentro de la liturgia del Viernes Santo.
Recordemos, es el día más triste del año litúrgico. Si tú vienes a la iglesia el día viernes, el Viernes Santo, hay una sensación de vacío, porque normalmente estás acostumbrado a que el altar tiene su mantel, a que las velas están ahí, que la velita del sagrario está ahí. Ese día no va a estar así, porque recordemos, es el día de la muerte de nuestro Señor. No hay sacramentos, solo la confesión. Así para que usted sepa que el día viernes lo único que puede haber es confesión. Es un día de ayuno y penitencia. ¿Por qué es un día de ayuno? ¿Por qué es un día de ayuno? Porque estamos de luto. A los que han perdido un familiar, ¿les da hambre ese día? No, ¿verdad? Se te puedes ir 1, 2, 3 días sin comer. ¿Por qué? Porque es tanto tu dolor que ni siquiera sientes hambre. Entonces, el día viernes es un día de ayuno obligatorio. ¿Quiénes pueden ayunar? Todos los que tengan entre 18 y 59 años, siempre y cuando no estén enfermos, porque si hay alguna enfermedad, no pueden ayunar. El ayuno que nos pide nuestra Madre Iglesia es el siguiente, para que sepan cuál es. Es una comida normal, una comida fuerte, como le podríamos decir, y 2 comidas más ligeras, y no comer nada entre comidas. ¿Ok? Ese es el ayuno que pide la iglesia. Una comida normal, 2 comidas más ligeras. ¿Cómo lo vas a distribuir? Como tú quieras. Si tú dices, yo tengo que desayunar fuerte, si no, no me rinde el día, tu comida fuerte tiene que ser el desayuno. Si tú dices, es que yo tengo que cenar fuerte porque si no, no puedo dormir, tu comida fuerte la haces ¿cuándo? En la cena. Durante el día puedes hacer 2 comidas ligeras. No comer hasta llenarte. Puedes comer una fruta, puedes comer un pan, lo que tú quieras, pero algo ligero. Y luego no voy a decir, no, pues ese día me como un conejo, ¿verdad? Eso es muy ligero. No, va a ser algo que no te llene. Y durante todo ese transcurso entre comidas no se puede comer nada. Porque luego vamos a decir, ok, nada más voy a comer una fruta, pero luego me va a dar hambre y voy a ir a agarrar un yogurt o voy a ir a agarrar una galleta. No se puede hacer eso. Otros que lo pueden hacer, lo pueden hacer con pan y agua todo el día. Y hay otros todavía más extremos que solamente agua ese día. Pero el ayuno que pide la iglesia es el siguiente: una comida y 2 comidas más ligeras. El día viernes se celebra la liturgia de la Pasión del Señor y está dividida en 3 partes: la liturgia de la palabra, la adoración de la cruz y la comunión. Fíjense, en la liturgia de la palabra de ese día, la primera lectura va a ser de Isaías, el cántico del siervo sufriente. Si mal no recuerdo, y voy a verificarlo aquí, debe de ser Isaías capítulo 53. Si no estoy, sí. Isaías capítulo 53. Y fíjense lo que dice: despreciado, marginado, hombre doliente y enfermizo, como de taparse el rostro por no verlo, despreciable, un donadie. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros lo tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus llagas hemos sido sanados.
Palabra de Dios. El siervo sufriente. Isaías profetiza cómo iba a terminar Jesús. Dice que de taparse los ojos. Ahorita vamos a meditar sobre la pasión de nuestro Señor. Por eso, la idea de que usted esté sosteniendo un crucifijo. Ahorita le voy a decir por qué. El salmo es el Salmo 31 y la respuesta que se utiliza es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La segunda lectura va a estar tomada del libro de los Hebreos, Jesús sumo sacerdote. Durante ese día, como les decía, celebramos la pasión de nuestro Señor. ¿Y cuántos de nosotros hemos visto la película de la Pasión de Cristo? Yo creo que la gran mayoría. Los que no la han visto, les recomiendo que de lo que es de aquí al viernes, si pueden verla, la veamos. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar. Nosotros como seres humanos aprendemos mucho viendo. Nuestros hijos, ¿cómo aprenden? Viendo. Si tú le quieres enseñar a atarse las agujetas, ¿cómo lo hace? Viendo, ¿sí? Nosotros aprendemos más viendo. ¿Por qué? Porque somos visuales. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que tuvo que soportar Jesús. Comenzando después de la última cena, en el Jueves Santo, cuando Jesús es aprehendido, sabemos que Jesús fue entregado. Y fue entregado por un beso, con un beso. Ayer hablábamos acerca del papel de Judas Iscariote. Vemos que en la última cena está sentado a la izquierda de Jesús, que significa que es el invitado de honor, el invitado principal. Cuando Jesús moja su pan y se lo da, es el gesto de un anfitrión a su invitado más amado. Entonces, la agonía de Jesús comienza en el huerto de Getsemaní. Y sabemos por la Sagrada Escritura que Jesús sudó sangre. ¿Sí? ¿Alguna vez han leído eso? Bueno, a esta condición se le llama hematoidrosis. La hematoidrosis, si usted lo quiere consultar en el internet, es una condición cuando una persona tiene tanto miedo o sabe que va a morir de una manera muy dolorosa. La persona siente tanto miedo, tanta angustia, que la piel se revienta. Entonces, cuando Jesús suda sangre, es porque él tenía tanto miedo, porque vale la pena recordar, Jesús es Dios, pero también es hombre. Como hombre tenía miedo, él no quería morir, él no quería la cruz. Él mismo le dice al Padre: de ser posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga tu voluntad. Entonces, para este momento se le revienta la piel del miedo que tenía. ¿Por qué tenía tanta angustia? Porque leíamos del profeta Isaías que Él cargó con nuestras culpas. Él cargó con nuestros pecados. Y fíjense, les voy a dar como una idea para que más o menos entendamos lo que significa. Cuando decimos cargó con nuestros pecados, podemos pensar, bueno, los habrá echado a una bolsa, a una maleta, y los cargó y se los llevó. No. Por eso le digo que somos visuales, necesitamos ver. Lo que significa que cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, Él miró todos los pecados que se habían cometido desde Adán hasta ese momento. Miró todos los pecados y luego miró todos los pecados que se habían cometido de ese momento hasta el final del mundo. Y adivinen ustedes, si Jesús miró los pecados hasta el fin del mundo, ¿qué quiere decir? Que ahí estaban, ¿cuáles pecados? Y díganlos todos fuertes: los míos.
Díganlo fuerte, digan todos. Los míos. Porque podemos decir los de todos. Pero cuando yo agarro lo que me toca es diferente. Que digo, en la cruz de Jesús estaban mis pecados. Él murió por mí, por mi culpa. Y cuando decimos que Él cargó con nuestros pecados, fue el asumir la responsabilidad. Y lo voy a poner de esta manera. Jesús le dijo a su Padre: Padre, ellos no cometieron esos pecados. Esos pecados los cometí yo. Con tal de que ustedes y yo pudiéramos tener la salvación, Jesús dijo: yo cometí esos pecados. Y la agonía de Jesús se volvió tan grande porque cuando Él asume la responsabilidad, Él se miró cometiendo todos los pecados. Ahora, por un momento, cierra tus ojos. Piensa en el pecado más grave que has cometido hasta el día de hoy. No lo digas porque no queremos presumidos tampoco, ¿ok? Nada más piénsalo. Piensa en el pecado más grave que has cometido o el pecado que tú crees que es el más grave que has cometido. ¿Ya lo tienes ahí en tu imaginación? Ahora ponle el rostro de Jesús cometiendo ese pecado. Eso es lo que hizo Jesús por ti y por mí. De alguna manera, Dios Padre nunca te ha visto pecar a ti. Nunca me ha visto pecar a mí. ¿Sabes a quién ha visto pecar? A Jesús. Eso significa cargar con nuestros pecados. Ya puedes abrir tus ojos. Después de que lo apresan, viene y empieza su pasión. Durante todo este tiempo, cuando he llevado con Pilatos, cuando he llevado con Herodes, durante todo este tiempo a Jesús, ¿qué le iban haciendo? Lo iban golpeando, le escupían. Dice la palabra de Dios que le arrancaban la barba a pedazos, que le tapaban los ojos y le decían: adivina quién te pegó. Ya iba golpeado, iba encadenado. Para este momento Jesús ya no había comido nada, ya no había bebido nada. Lo llevan con Pilato y Pilato, ¿qué pide? Que lo flagelen, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de la flagelación, pero de los romanos, la palabra de Dios acerca de los judíos menciona los 40 azotes, 40 varazos. Pero fíjense, los verdugos solamente daban 39. ¿Por qué? Porque si ellos daban 40 o más, si daban más de 40, si le habían dado 41, se pasó por uno. Entonces, ¿qué es lo que hacían con ese verdugo? Ahora le tocaba que a él le dieran los 40 azotes. Entonces, para no errarle, para no exponerse a que se pasaran, le daba 39 nada más. Daba 13 por un lado, 13 por otro lado y 13 por el otro lado, para no pasarse los 40, porque el 40 para los judíos significaba lo suficiente. 40 eran suficientes. Pero los romanos, cuando hablamos de la flagelación, ellos no eran como los judíos. Incluso ellos tenían diferentes tipos de flagelación, porque algunos condenados eran condenados a muerte por flagelación. ¿Qué quiere decir? Que los azotaban y los flagelaban hasta que se murieran. A otros eran flagelados hasta que se expusieran los huesos. Y cuando hablamos de la flagelación de Jesús, cuando Jesús es flagelado en una columna, pero es una columna bajita, porque Jesús tenía que estar así,
Porque al momento de estar así, la piel se estiraba, entonces al momento de pegar, causaba más dolor. Ahora, ellos utilizaban algo que se llamaba el flagellum, que es un palo enredado con cuero, y tenía 3 tiras de cuero, pero tenía balines o tenía huesos de carnero. El hueso de carnero tenía así como una especie de aguja, entonces cuando pegaba se enterraba, y al momento de jalar, ellos eran tan expertos en la flagelación que ellos ya sabían el movimiento de la muñeca que tenían que hacer para que cuando saliera arrancara pedazos de carne. En la Pasión de Cristo hay una escena donde le deja y luego le jala y le arranca todo el pedazo. Entonces, ya está flagelado, le ponen la corona de espinas y todos voltean a ver su crucifijo. Si ustedes ven, el crucifijo tiene como si fuera nada más como una bandita de espinas, ¿cierto? En realidad era un casco, cubría toda la cabeza. Y la espina que utilizaron se llama espina Christi, la pueden buscar en internet. Es tan dura que parece clavo. Entonces, le pegaban en la cabeza, era como si le estuvieran enterrando clavos. Entonces, están los nervios de la cabeza, tanto en la parte de enfrente como en la parte posterior, que ¿alguna vez han ido al dentista y les toca el nervio? ¿Qué les sucede? Te quieres volver loco del dolor, ¿cierto? Entonces, imagínate, era un dolor constante. Les es presentado Jesús, ¿y qué pide el pueblo? Crucifíquenlo. Ahora, miren, todos tienen la cruz en su mano. Volteen a ver. Miren su cruz. Los que tienen la cruz chiquita van a decir, uy, qué fácil. La cruz de Jesús era una cruz que pesaba alrededor de 200 libras, porque era una cruz que volvía a ser utilizada. Los romanos no era así como que hacían una cruz para uno y luego una para otro, no. Esa cruz la utilizaban una y otra y otra y otra vez. Entonces, tenía que ser una cruz muy gruesa porque tenía que aguantar. Tenía que durar. Ahora, los clavos no utilizaron clavos de acero inoxidable. Eran clavos oxidados y tenía que perforar tanto las extremidades como la cruz. Cuando Jesús es crucificado, normalmente su crucifijo tiene los clavos en la palma de la mano. Esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque si fuéramos crucificados de la palma, al momento de que nos sueltan, se rompería. Jesús fue crucificado aquí, en la muñeca. Pero aquí en la muñeca corre el nervio medio. ¿Alguna vez se han pegado así en el codo? Que sientes como un choque eléctrico. Ese es el nervio medio. Entonces, ese nervio medio estaba siendo constantemente tocado por el clavo, fue atravesado. Entonces, a la hora de que lo clavan, la mano se va a contraer porque está sintiendo el peso la presión, se va a contraer, pero como está colgado, entonces el brazo va a estar estirado. Va a ser todavía más doloroso porque va a estar haciendo la contracción y al mismo tiempo estirado. Los clavos de los pies, si ustedes ven su crucifijo, todos tienen ahí como un pequeño escalón, ¿sí? Eso es algo artístico, que algún artista al momento de representar el crucifijo se le ocurrió ponerle ese escaloncito para que descansen los pies, pero verdaderamente eran crucificados sin eso. Entonces, imagínate,
si tú estás con las manos colgadas, si estás colgado de manos, va a llegar un momento que no vas a poder respirar. Entonces, como ellos estaban crucificados, tenían que hacer lo siguiente: tenían que hacer fuerza en sus pies crucificados para poder respirar. Y luego después se dejaban caer otra vez y luego otra vez para poder respirar. Jesús, ¿cuánto tiempo estuvo colgado ahí? 3 horas. Jesús estuvo crucificado 3 horas. Ahora entendemos, ¿verdad? Si era una sinfonía de dolor, estaba con la corona de espinas, estaba con los clavos en las manos, en los clavos en los pies, la flagelación. Por eso es que Jesús solamente pronuncia 7 palabras, porque era imposible respirar, mucho menos iba a poder hablar. ¿Qué es lo que sucede cuando muere? Todavía es perforado. Y dice la Sagrada Escritura que de su costado salió sangre y agua. Fíjense, derramó cada gota de sangre, no le quedó absolutamente nada. ¿Y eso por qué? Para que nosotros pudiéramos obtener la salvación. Por eso, en la liturgia de la palabra, en la liturgia de la pasión de Cristo, nosotros vemos que ese día se adora la cruz. Y los hermanos separados siempre nos echan mucho que porque los católicos somos idólatras, ¿cierto? Nos dicen, son idólatras. ¿A quién adoramos nosotros? A Dios, ¿cierto? Nada más. Pero ¿por qué ese día se adora la cruz? Porque es correcto decir, adoramos la cruz. Bueno, antes de hablar acerca de la adoración de la cruz, algo que va a pasar también dentro de la liturgia del Viernes Santo de la Pasión del Señor son las intenciones o peticiones universales. Fíjense, se las voy a leer para que vean por lo que se va a orar ese día. La primera petición va a ser por la Santa Iglesia. La segunda, por el Papa. La tercera, por todos los ministros y por los fieles. La cuarta, por los catecúmenos. ¿Hay algún catecúmeno aquí que vaya a ser recibido o recibir sus sacramentos el día de la vigilia pascual? ¿Sí? Ese día toda la iglesia va a pedir por ti. Toda la iglesia va a pedir por ti, por los catecúmenos. Por la unidad de los cristianos. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Cuando decimos la unidad de los cristianos, nos referimos a ¿quiénes? A todos los que creen en ¿quién? En Cristo. Eso incluye a los luteranos, a los anglicanos, a los evangélicos, a los protestantes, a todos. Entonces, ese día vamos a orar, a pedir a Dios por la unión de los cristianos. Pero, ¿de qué sirve, hermanos, que el Viernes Santo yo pida por los demás cristianos, pero todo el año les estoy tirando tierra? Que a los protestantes que les decimos herejes, que les decimos quién sabe qué, todo el año. Pero el Viernes Santo vamos a pedir por ellos. ¿No caeríamos un poco en la hipocresía? ¿Sí o no? Tendríamos que orar por la unión de los cristianos. Recuerden lo que dijo Jesús. Si no están en contra de nosotros, están con nosotros. Son nuestros hermanos esperados.
Ellos creen en Cristo, por eso ese día se pide por ellos. Por los que no creen en Dios, igual, ese día se va a pedir por los agnósticos, por los ateos. Y de nada nos va a servir que nomás lo hagamos ese día y todo el año y estamos echándoles tierra. Por los gobernantes, caray. ¿Por cuál gobernante? ¿Por el que esté? ¿Me guste o no me guste? Si tú eres fiel seguidor de AMLO, ese día se va a orar por él. Si tú no eres fiel seguidor de él, ese día se va a orar por él. Y de nada te va a servir que ese día reces por él si todo el año le vas a estar echando. Nosotros como cristianos pedimos por los gobernantes y por los que se encuentran en alguna tribulación. ¿Ya se cansaron con la cruz? ¿Sí? ¿Sí o no? Ya después de todo lo que vimos que pasó el Señor, dijeron, no, pues ¿qué me voy a andar cansando yo? ¿Verdad? Estoy sentado con aire acondicionado, ya comí. La adoración de la cruz, y hay unas palabras que se utilizan, dice, mirad el árbol de la cruz donde está clavado Cristo, el Salvador del mundo. Y nosotros vamos a responder, venid y adoremos. Ese día vamos a adorar la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz, a través de ella, estamos adorando a Cristo. Recordemos que Cristo el día viernes muere y es sepultado. ¿Y qué nos queda nada más como para recordar ese sacrificio? Su cruz. Por eso para nosotros es tan importante y tenemos tantas cruces en toda nuestra casa, porque nos recuerda que en esa cruz, en una cruz, Cristo murió por mí. Y esa cruz me recuerda el precio que Él tuvo que pagar por mi salvación. La cruz es adorada en 3 momentos, 3 veces. A la entrada de la puerta, a la entrada de la iglesia, y luego se destapa alguna parte y se va a adorar una vez más en medio de la iglesia, y la última vez va a ser en el altar. ¿Por qué? Porque así, de esa manera, nos aseguramos que la cruz sea adorada por todos, por toda la iglesia. Nadie se va a quedar sin adorar la cruz ese día. Entonces, al momento de la adoración de la Santa Cruz, se nos dice lo siguiente: dulce leño, dulces clavos, dulce el fruto que nos dio. Ahora, teniendo en cuenta esto, les pregunto, ¿es para nosotros idolatría adorar la cruz? No, ese día vamos a adorar la cruz, porque nos recuerda el precio que Jesús tuvo que pagar por nuestra salvación. Después de la adoración de la cruz, viene la Sagrada Comunión, pero dijimos que no iba a haber misa. ¿De dónde vamos a sacar las hostias? Del Jueves Santo, del jueves de la Cena del Señor. Las hostias que fueron consagradas adelantadas, las vamos a consumir el día viernes. Nuevamente, el viernes no hay bendición. ¿Por qué? ¿Por qué no hay bendición? Porque la celebración aún no termina. El viernes nuevamente, y algo que se me estaba escapando, cuando el viernes el Padre entra, también entra en silencio. No hay canto, nada más entra. Y si usted ha puesto atención, los Viernes Santos, ¿qué es lo que hace el sacerdote junto con sus celebrantes ese día?
todos se postran. ¿Sí? ¿Por qué se postran? Porque estamos de luto. Murió Jesús, verdaderamente murió. Ese día no es para que nosotros bueno, yo sé que la situación en Estados Unidos es diferente, pero ese día no deberíamos de trabajar. Ese día no deberíamos de hacer nada. ¿Por qué? Porque estamos de luto. Cuando muere un familiar, ¿vamos a trabajar? No. ¿Te vas de fiesta ese día? No, porque incluso hasta nos vestimos diferentes, ¿cierto? Porque estamos de luto. Y algo muy importante también, queridos hermanos, que sucede el Viernes Santo, es que una de las 7 palabras que Jesús pronuncia a punto de morir están registradas en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 25 en adelante. Dice: junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Palabra de Dios. Ahí en la cruz, a punto de morir, Jesús nos deja a su madre, nos deja a María. ¿Por qué? ¿Creen ustedes que Jesús estaba preocupado por María? ¿Creen que Dios la iba a abandonar después de que Jesús muriera? No. Él estaba preocupado ¿por quién? Por nosotros. Y fíjense, cuando dice junto a la cruz de Jesús estaba su madre, cuando dice que María estaba junto a la cruz, estaba parada, no se refiere a un aspecto físico, sino a un aspecto moral. María estaba firme. María estaba de pie entera, acompañando a su hijo como fiel discípula en su momento más difícil. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, estaríamos dispuestos a acompañar a Jesús hasta ese momento? Y lo hablábamos el día de ayer. Cuando Jesús multiplica los panes, había 5,000, dice, sin contar mujeres y niños. Y luego Jesús dice que tienen que comer su cuerpo y su sangre. Y de los 72, ¿cuántos le quedaron? 12. Pero en la cruz, ¿cuántos quedaban? Nada más 1. Esto también es una invitación para que nosotros seamos como ese discípulo amado, que recibamos a María en nuestros hogares. Incluso para muchos católicos les cuesta trabajo el aceptar a la Virgen. Y vean lo que dice aquí: viendo al discípulo amado. ¿Por qué Juan en su evangelio no le puso viendo a Juan? Dice viendo al discípulo amado. ¿Por qué queda como discípulo amado? Porque ese discípulo amado eres tú. Porque ese discípulo amado soy yo. ¿Y cuándo nos convertimos en ese discípulo? Cuando aceptamos a su madre. María, el Viernes Santo, nos enseña a cómo permanecer firmes, cómo hacer fieles a Jesús en el momento de la cruz, a abrazar nuestra cruz. Porque es bien fácil seguir a Dios cuando todo está bien. Es bien fácil seguir a Dios cuando tienes trabajo.
Es bien fácil seguir a Dios cuando tienes salud. Es bien fácil seguir a Dios cuando todo está bien. Pero ¿cómo cuesta seguir a Dios cuando enfrentamos las pruebas? María nos enseña que debemos abrazar la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz es donde Jesús venció la muerte, es donde Jesús venció al pecado y es donde Jesús nos da la salvación. El día de ayer les pregunté, ¿quién se quiere ir al cielo? Y todos respondieron que sí. Enfrente de ti, en tus manos, ese es el camino para llegar al cielo. Tenemos que morir para poder resucitar. Tenemos que seguir a Jesús hasta el Calvario. No nada más en los días de fiesta, no nada más en los días donde todo está bien, sino cuando tenemos todo en contra. Ahora, cada vez que vean esa cruz, los que no la soltaron, los que aguantaron toda la charla, van a decir: ¡ah, hijo, cómo me costó cargar esa cruz! Y a lo mejor puedes pensar, pues está chiquita, pero ya tener la mano así ya media hora, pues no sé cuánto llevo hablando, ya como que miré unos así como que les temblaba la mano, ¿verdad? Ahora imagínate lo que tuvo que soportar él. Incluso en una revelación que Jesús le da a Ana Catalina Emmerich, le dice que la llaga que más le dolió, ¿sabes cuál fue? La de su hombro derecho. Porque en su hombro derecho, ¿qué llevaba ahí? Llevaba la cruz. Pero en esa cruz, ahí estaban tus pecados. En esa cruz, ahí estabas tú. En esa cruz, ahí estaba yo. ¿Por qué crees que le pesaba tanto? Porque estaba cargando con tus culpas. Porque estaba cargando con mis culpas. Tú y yo éramos los que merecíamos morir, no él. ¿Qué malo hizo Jesús durante su vida? Si pasó su vida haciendo el bien. Pasó su vida haciendo el bien. Y cómo muchas veces le pagamos tú y yo a ese sacrificio. Por eso es importante, hermanos, que vivamos el día Viernes Santo con dolor de corazón, porque Jesús está muriendo por mí. Que al menos, ¿verdad? Si me toca trabajar, a mí me va a tocar viajar por cuestiones de la misión, pero al menos, ¿verdad? Interiormente vivamos ese dolor recordando que hace 2000 años, ese hombre que tanto te ama, ese hombre que quiere que te salves, hace 2000 años, él iba caminando rumbo al Calvario. Él iba cargando con tus culpas. Él iba cargando con toda nuestra miseria para que pudiéramos alcanzar la salvación. Gracias por visitar nuestro canal. Si te gustó el video, te invitamos a que lo compartas para que sea de bendición para muchos más. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. También te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.